Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Querido mundo que está allá afuera, les damos la bienvenida a su programa quincenal sobre clima y temperatura en Reactor. Aquí en el Masaje Cerebral les traemos reportes sobre sequías y monzones, sobre inundaciones y huracanes procedentes de la frontera de la ciencia, para que ustedes también estén al tanto del clima que está cambiando al mundo. Yo soy Andrés Cota Iriart y me acompaña el buen Claudio Martínez y el portal de comunicación con esta nave madre para que se comuniquen ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Ya saben que es @Cotairiart y @Claudífonos y siempre con su hashtag Masaje Cerebral. Exactamente. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés? Qué bonito presentas tú este programa. Siempre tienes ahí unos momentos de creatividad y además improvisas tremendamente bien esos momentos, ¿eh? Yo la verdad soy muy fan. Espero que no se me acaben, porque cada vez me está costando más trabajo. O sea, ya fuimos programa de cocina, ya fuimos programa de jardinería. Es correcto. Ya fuimos programa de deportes, pero bueno, vamos a seguir. Es un buen ejercicio, ¿no? Es una buena gimnasia mental, para mantenerse ahí un poco, ¿no? Truchas. Chidísimo. ¿Cómo andas? Claudio? ¿Cómo andas? ¿A dónde vamos a ir hoy? Hoy siento que vamos a ir a un lugar un poquito más oscuro. Sí. ¿Es probable? Sí, es muy probable, porque fíjate, mi querido Claudio, gente que está allá afuera, a lo mejor estén al tanto de esto o no, pero justo la semana pasada, el miércoles pasado, se celebró una efeméride, ¿no? Ya sabes que ahora nos encanta que cada día tenga cierta efeméride. Ajá. Y entonces el miércoles pasado fue el Día de la Educación Ambiental, el Día Mundial de la Educación Ambiental. Ok. Y un día antes, el martes pasado, fue el Día del Biólogo, ¿no? De biólogos y biólogas, el biólogo. Gracias a quienes felicitaron, ¿no? Siempre se agradece. Felicidades. Y entonces me parece, pues no sé, me parece prudente, me parece el momento adecuado para que pues hagamos aquí en el Masaje Cerebral una especie de radiografía del momento actual, ¿no? Una especie de indagación a dónde estamos parados en este momento, cuál es el estado del mundo en este instante del antropoceno, cómo se encuentra el medio silvestre y qué estamos haciendo para evitar el naufragio ambiental hacia el que a todas luces nos precipitamos, ¿no? O sea, la humanidad, o sea, vamos de cabeza hacia el precipicio y además llevamos las manos atadas al celular, ¿no? O sea, es como que... no sé, así que si te parece, podemos elaborar esta radiografía sonora del aquí y el ahora. Ok. ¿No? Para quienes de pronto digan, antropoquequé, bueno, antropoceno, ¿no? Es nada más una manera de llamarle pues, a este momento de la historia humana que se propone, se discute. Obviamente, si están allá, la academia que nos está escuchando ya sabrán que se le puede llamar antropoceno, capitaloceno, cutuloceno. Hay una cantidad de peleas en cuanto al término, pero digamos que la esencia es la misma, que es, pues ya es una era geológica que pensamos, ¿no? Presumimos, especulamos, ya se diferencia del resto. O sea, en el registro fósil, cuando esto se extinga, porque algún día esto se acabará y vendrán otras cosas, ya quedará un horizonte, ¿no? Mineralizado, Okay. Que diferencia esta era de la previa. Okay. A lo mejor llena de plásticos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Probablemente. Digamos que va a brillar a lo mejor, por un lado, por su brevedad, ¿no? Porque pensemos que pues, los humanos llevamos aquí 300,000 años y realmente teniendo una incidencia planetaria, ¿no? Realmente convertidos en una fuerza geofísica, quiero decir, como con efectos sobre el sistema planetario, pues bastante menos. Y entonces muy acelerado. Eso es lo novedoso, porque cambios climáticos, ¿no? Cambios atmosféricos ha habido antes,
¿no? Extinciones masivas ha habido antes, varias. Y la nuestra, pues, es una más en estos ciclos del planeta, ¿no? Es como Shiva, el dios destructor, ya sabes, que se tiene que destruir para volverse a inventar. Pues un poco así es el ciclo de la vida natural, ¿no? La condición que, digamos, la condición que define la vida es la muerte, ¿no? A partir de la muerte es que defines la vida. Y la condición que define, pues, la existencia de una especie es su finitud, es su extinción. Todas las especies se extinguen, no hay nada eterno. Lo que pasa es que hay unas que duran mucho más que otras, ¿no? Okay. Y digamos que nosotros llevamos un pestañeo apenas y pues ya ha habido unos cambios abismales. Eso es lo que es nuestra... O sea, nosotros en términos especie somos una de las que aparentemente, por cómo se ven las cosas, va a durar menos como en etapas, en su era, en su momento clave. Digo, para quienes ya nos conozcan y para quienes no, ya saben que pueden ir ahí a su plataforma de confianza y escuchar cualquiera de los episodios previos. Y tenemos un episodio sobre los otros humanos, ¿no? En los que hablamos de las otras especies de humanos o humanoides, como les quieran llamar, pero eran casi que humanos muy similares a nosotros, con los que compartimos el planeta durante la mayor parte de nuestra evolución. Y ahorita estamos solos. Bueno, de esos humanos, piensen que el Homo erectus vivió 2 millones de años, ¿no? Nosotros llevamos 300,000. Ok, ya. Y ya nos andamos tropezando con nuestros propios pasos, ¿no? Qué barbaridad. Pero fíjate que, digo, esto partió, la idea de hacer esta radiografía hoy también, pues partió de otro lado, ¿no? Yo empecé este año estoy leyendo mi tercer libro del año, ¿no? Y empecé curiosamente leyendo pues, puros libros de no ficción. Y curiosamente no lo planeé, pero a lo mejor fueron los regalos que me dieron en Navidad. A lo mejor la gente me conoce, ya saben. Pero entonces empecé leyendo puros libros sobre estas fronteras donde el antropoceno aún no ha llegado del planeta, o ha llegado poco, ¿no? Porque, digo, todos son recuentos de humanos, obviamente, actuales. Pero bueno, uno es el testimonio de Natasha Martin, quien en Kamchatka está muy interesante. En Kamchatka, ahí en la Rusia, ¿no? Siberiana. Fue atacada por un oso, fíjate. Ella es antropóloga y pasa mucho tiempo, está muy metida con las comunidades de cazadores-recolectores que todavía quedan en el planeta y ha hecho mucho trabajo en Alaska y en Kamchatka y la mordió un oso en la cara, ¿no? Bueno, un ataque de oso y sobrevivió. Y en realidad es toda una reflexión en torno al animalismo y en inglés se llama In the Eye of the Wild y en español le pusieron Creer en las fieras. Y está muy interesante, ¿no? Es un recuento un poco de esa vida que está a punto de desaparecer. No sé cuántas generaciones queden a los, ¿no? nómadas cazadores recolectores de Siberia. Pero bueno, empecé con ese libro. Luego también leí uno que se llama At the End of the World, Al final del mundo, que es sobre Alaska. Y ahorita estoy leyendo uno que se llama Los últimos cazadores de ballenas de Indonesia. Okay. Que son los lameranos en una isla de, digamos, Indonesia oriental. Por ahí por Komodo, que también pueden escuchar en sus plataformas, programas sobre Komodo para que se ubiquen sobre Indonesia. Bueno, esta es la última, digamos, grupo de cazadores de ballenas de forma tradicional. Cazan ballenas con arpón, cazan cachalotes con arpón de madera, ¿no? Y pues también este es el testimonio que escribe un periodista, Doug Bob Clark, que pasó varios años con ellos, y que está cambiando trepidantemente. Digamos, la generación pasada de estos lameranos vivían de acuerdo a sus tradiciones ancestrales totalmente. Y en el lapso de unas 2 décadas, las últimas 2 décadas, el mundo moderno ha llegado ahí, ¿no? Y entonces, ahora, de la nada, de pronto hay celulares, se hizo un camino, ya saben, asfaltado, empezó a llegar la tele. Es un cambio brutal, radical, ¿no? Claro. Y entonces ya la nueva generación obviamente ya no quieren tener... Ellos usaban unas cosas de remos, ¿no? Solo pescaban a remo ballenas, pescaban poquitas, ¿no? Se pueden imaginar. Bueno, ahora ya usan motores fuera de borda. El caso es que el mundo está cambiando abismalmente hasta en esas fronteras. Okay. Son esas ventanitas de lo que se acabó, porque esta extinción no solo es biológica, también es cultural, ¿no? Y entonces quiero quedarme aquí para irnos al primer corte con la tradición del masaje. Una pregunta, Claudio. ¿Cuánto creen ustedes allá afuera que queda realmente de superficie imperturbada del planeta, ¿no? De superficie realmente imperturbada, ¿cuánto queda? Ok.
Híjole, no tengo ni la menor idea, pero bueno, esa es la pregunta para el corte. Sí, Está dificilísima, sí, Cota. Pero bueno, Así es. vamos a nuestro... Ajá. Échenos ahí sus comentarios, ¿no? En @coteriart, @claudífonos, ya saben, con el hashtag masaje cerebral. Y recuerden, no se trata de darle al dato exacto, sino de que esto nos abra un poco el debate, ¿no? Durante el siguiente bloque. Venga, vamos entonces pues a nuestro primer corte de este segundo episodio de la segunda temporada del masaje cerebral y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta en nuestro masaje cerebral, en este episodio en el que nuestro queridísimo Andrés Cota hará el favor de ponernos un poco las cosas claras en términos de panorámica del antropoceno. En dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué tanto camino nos queda en caso de que quede un camino. Y antes de eso, preguntó nuestro queridísimo Andrés Cota antes del corte qué porcentaje del planeta no ha sido perturbada por la humanidad, digamos, ¿no? Sí, y obviamente correcto. Aquí es importante hacer la pregunta para aclarar que estamos hablando de la parte que no es acuática, ¿no? Es decir, esa tercera parte que no es acuática. Es pertinente esa aclaración, es cierto. Estamos hablando de territorio, ¿no? De la superficie que está, digamos, terrestre del planeta. ¿No? Exacto. Y cuando decimos imperturbada, en este momento estamos pensando en esos lugares que no han sido nunca profanados, ¿no? O sea, hay muchas zonas que, bueno, están degradadas, pero que ahí de alguna manera siguen funcionando en términos ecológicos, pero hay ciertos lugares completamente imperturbados, muy pocos. ¿Cuál es la superficie que queda del planeta? Ok, voy a tirar pensando que las zonas más pegadas a los polos, me lo estoy imaginando porque no lo sé, pero estoy asumiendo, que las zonas más pegadas a los polos pueden tener varios espacios en los que son inhóspitos, ¿no? O pueden ser inhóspitos para el ser humano. Yo creo que puede que andemos alrededor del 4 o 5%. Wow, mira, se ve que haces fracciones ahí en tu cerebro, ¿no? Pues sí, menos. 3%. 3%. Uy, estima, cerca la bala. 3% de superficie realmente imperturbada, ¿no? Que es la real frontera del antropoceno. O sea, el mundo que aún es un vestigio de lo que fue antes de que nosotros empezamos a convertirnos en una fuerza geofísica. Evidentemente no se salva de los cambios atmosféricos, ¿no? Claro. O sea, evidentemente esto es además una caspa que, pues bueno, con el cambio climático, con el calentamiento global, pues algún tipo de incidencia. Una cosa es genera, ¿no? El hombre no la toque directamente, ¿no? Sí, y otra cosa es que nuestros impactos, ¿no? Claro. Indirectos le afectan. Pero bueno, fuera de ese 3% que está prístino, bueno, hay otras áreas que están en proceso, ¿no? Que son que es como esto que yo les hablaba, pues Kamchatka, Siberia, pues hay grandes bosques ahí. Hay todavía algunas culturas de cazadores-recolectores que viven completamente de la tierra, ¿no? Cada vez menos, porque cada vez es más avasallante la globalización, ¿no? Creo que este proceso que es un poco triste porque deja un mundo genérico y estandarizado y globalizado en cuanto a la sociedad, definitivamente, pero también en cuanto a paisaje. Eso es lo que es un poco triste de la pérdida a mansalva de biodiversidad que está sucediendo en este momento, ¿no? Que pierdes una riqueza y se cambia por otra. No es que se extinga todo eso y luego no haya nada, pero la cambias por unas cuantas especies que nosotros favorecemos porque nos las comemos, porque nos las resultan utilitarias, ¿no? El humano tiene esta cosa muy utilitaria. Pero mira, para empezar, poco a poco, y ahorita llegamos a la extinción masiva, les guste o no, tenemos que llegar ahí, pero bueno, digamos que ahorita a finales de enero de 2022, ¿no? En este invierno
pandémico todavía, sumamos ya 7.9 mil millones de humanos. O sea, estamos muy cerca. Hay una página que pueden buscar, el World Odometer, que tiene un contador ahí de cuánta gente van haciendo por minuto, ¿no? Y pues nacen 3 humanos por minuto, por segundo, todo el tiempo. 3 humanos por segundo, así, todo el tiempo. Ajá. Y pues, y bueno, COVID mediante ahora mueren un poco más, pero bueno, Ajá. no mueren tanto. El sistema de recambio, digamos, sigue siendo más los humanos que entran que los que salen. Ok. Y bueno, en muy poquito Tenemos tiempo. superávit. Sí, en muy poquito tiempo vamos a llegar ya a los 8,000 millones, ¿no? Wow. Ajá. Bueno, las capas polares, pues, se siguen derritiendo, como sabrán. El año pasado se registraron récords históricos de temperatura en todos los continentes y este año se espera que una vez más eso suceda, ¿no? Hay por ahí un mapa que les podemos poner ahorita por ahí en las redes, que hace una cosa del mundo, ¿no? Es un planisferio en donde ponen en pues, distintos colores las zonas de la Tierra en donde se han registrado las temperaturas más altas durante la última década y ya es prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya esto es algo, por eso es global, digamos. El verano pasado, como a lo mejor recuerden, pues las costas de Grecia y de Estados Unidos ardieron por estos incendios que cada temporada son más desaforados, ¿no? Y todos creo que recordaremos que a principios de la pandemia pues estaban los incendios de Australia, ¿no? Y la cosa es que esto ya es una norma, ¿no? No es que sean cosas que pasan ahí que llamábamos desastres naturales, ¿no? Bueno, el desastre natural ya es como una condición existencial del planeta, ¿no? Recuerden las inundaciones, Exacto. las inundaciones que hubo en Alemania, Francia, China, ¿no? El metro chino inundado y luego el super invierno chino y ahorita mismo está Atenas nevada, ¿no? Cosas que no se veían pues en mucho tiempo, ¿no? Y que los desastres eran tan esporádicos que no tenían temporada y ahora parecieran tenerla, ¿no? Exactamente. Y fíjate tú que ya suman, no sé cuántos estén al día, de que, bueno, hay estas manchas gigantes de plástico en el Pacífico, en el océano, bueno, en realidad no solo en el Pacífico, y generalmente tenemos una idea de que es, bueno, una megamancha de plástico. Bueno, son 5 megamanchas de plástico, y estas megamanchas de plástico son en realidad como islas gigantes, o sea, ya empiezan a ir hacia hacer un continente de plástico, ¿no? Si las unieras. La más grande de estas manchas de plástico se calcula, ahorita se estima que está como alrededor del 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, eso es como la superficie de España o de algún otro país europeo que se quieran imaginar. 3 veces la superficie de España. O sea, ahí ya le va pegando a la superficie mexicana, ¿no? En unos años. La mancha más grande, que es la del giro del Pacífico Norte, se llama. Y no está lejos, ¿eh? O sea, en términos de el globo terráqueo no está lejos. Está entre México y Hawái. Está entre nosotros y Hawái. Ahí en medio, en el Pacífico, está esta gran mancha de plástico, esta gran isla, que además no es somera, no está flotando. Es que a veces tenemos esta idea, claro, el plástico flota, entonces, bueno, es una capita así, como una costra, ¿no? De plástico. Ajá, que la levanten y no, ya. es profundísima, tiene pues, decenas, cientos de metros de profundidad. No. O sea, es una gran masa de ¡Qué plástico. asco! Y como es, hay 5, ¿no? Ya había. No va a faltar vamos, el ¿verdad? exacto. No va a faltar viste el dónde Jeff Bezos que empiece a hacer turismo a ese lugar o algo así. Caray, está canijo. Y además, no es que en las siguientes décadas, ¿no? Lo que sugieren las estadísticas, no es que en las siguientes décadas esto vaya a mejorar. Al revés, ¿no? Se estima que durante las siguientes 2 décadas, 3 décadas, el plástico no solo va a aumentar, sino que se va a duplicar la producción de plástico anual. Lo que usamos anualmente para el 2050, te digo, se espera que se duplique. Y entonces, para que se den una idea de cuánto estamos hablando, ¿no? Va a pasar de los 500 a más de 1,000 millones de toneladas anuales. 1,000 millones de toneladas anuales de plásticos que le seguimos metiendo al sistema, 1,000 toneladas, que además se unen a todas las previas, porque no tengo idea si es que esta idea del reciclaje como el futuro de la humanidad, sí, pero necesitaríamos hacer mucho más reciclaje, ¿no? Por eso es esta idea de reutiliza, no recicles, porque reciclar
también requiere energía y además se recicla muy poco. No sé si dejarles con esta duda o no, pero puede ser para otras preguntas del masaje cerebral, ¿no? Claudio, mundo allá afuera, díganos de la producción total global de plástico que se ha generado desde 1950, que es cuando se inventó. Recuerden que el plástico a veces pensamos que siempre ha estado ahí, pero no, tiene 70 años de existencia, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cuánto crees que, para irnos en porcentajes otra vez, cuánto se ha reciclado de ese plástico total y del que seguimos generando y adicionando? ¿Cuánto se ha reciclado? Ok, me gusta la pregunta. Bueno, pues Ya vamos sabes. a nuestro segundo corte. Comenten ahí en el hashtag masaje cerebral, en este masaje cerebral desolador. Coméntenlo qué porcentaje de plástico creen que ha sido reciclado desde hace 70 años que fue que se inventó. Entonces vamos y volvemos a estar escuchando Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Les damos la bienvenida aquí a la segunda mitad de este segundo episodio de la segunda temporada de Masaje Cerebral por Reactor. Estamos pues entrando a un tema muy sombrío, ¿no? Pero importante, ¿no? Que es una radiografía del antropoceno hoy en día, dónde estamos parados y a dónde nos dirigimos. Porque si bien es bien triste todos estos datos que vamos a seguir adicionando, pues la ignorancia no exime de responsabilidad en menesteres, ¿no? Vamos a decir que en menesteres de deterioro ambiental, la ignorancia no exime de responsabilidad. Al contrario, lo mínimo que podemos tener es una claridad respecto a los impactos de la humanidad, ¿no? Y los alcances que está teniendo en estos cambios abismales que estamos gestando. Y un poco ya de ahí, decir, bueno, ¿qué sí se puede hacer y no? Porque tirar la toalla no es una opción. Todos estamos subidos en este barco, Sí, por claro. favor, ¿no? Pero bueno, entonces para seguir en el lento proceso de abrir los ojos a la realidad, estábamos diciendo que, bueno, la producción de plástico solo se espera que se duplique en las siguientes décadas, cuando ya es desaforada, ¿no? Y la pandemia solo vino a echar, ¿no?, para atrás los poquitos logros que se habían hecho. Ajá. Y ahora, pues, los plásticos de consumo de un solo uso, pues, se han disparatado, ¿no? La historia del plástico es una locura y siguen inventando como necesidades de plástico en cosas que antes no había, ¿no? Las botellas nosotros, Claudio y yo al menos, no sé ustedes allá, pero crecimos con la mayoría de botellas eran Retornables, ¿no? ajá. Sí. Eso cambió drásticamente. Bueno, pues por ahí muchos, pero el Ya es caso rarísimo que alguien vaya con su botella a la tienda, ¿no? es que ahora vuelve a haber, ¿no? Es como estas cosas de que pero entonces ya es un lujo. O sea, comprar una leche que tú llevas la botella y te llevas una nueva. Bueno, no es un lujo, pero implica un esfuerzo. Yo compro así una leche y cuesta menos que pues, las marcas. De hecho, cuesta 19, 20 pesos. Es muy buena leche, pero te implica el esfuerzo de estar juntando la botella, lavándola, llevándola. Pero bueno, Claro. uno ahí le va... En fin, el caso es que de los plásticos, desde 1950, la cantidad de miles de millones de toneladas que se han producido a nivel anual y que se siguen produciendo, ¿cuánto se ha reciclado, no? Además, Entonces- ahí quería hacer una pregunta. ¿Cuándo Ok. empezó a haber reciclaje? Porque no llegó con el plástico el reciclaje, ¿no? No. O sea, fue Llegó muchos más años tarde. después. Sí, llegó mucho más tarde y obviamente va aumentando la tasa de plástico que se recicla, pero es mucho más lejana a lo que usualmente pensamos, ¿no? Hay veces que esta idea de, bueno, tengo la caja donde voy separando lo que yo considero reciclable en mi casa y eso me da un cierto baño de conciencia. Digo, bueno, al menos todo esto que junté se va a reciclar. No, todo eso que juntamos no se va a reciclar. O sea, muy poco se va a reciclar. Ajá. Y de plástico realmente es, pues, poco, tristemente. ¿Cuánto crees a nivel global? En porcentaje. De Sí. todo el plástico que se ha hecho, se ha producido en 70 años. Sí. ¿Y el reciclaje llegó en qué década, más o menos? ¿Los 90? O sea, lo que pasa es que 80. depende de los países, ¿no? Ajá. Digamos que ahora ya alcanzó no voy a decir que es mundial, porque Ajá. hay muchos países que no, Que pero no bueno. reciclan. Pero bueno, se empezó muy poco a poco y Y no láncese, todos se láncese. reciclan. ¿Cuánto Hijo. plástico hemos reciclado de todo el que hemos... Digo, la pista es, ahí están las continentes de plástico creciendo en los mares, ¿no? Ajá, sí. Quiere decir que pues Que eso debe sigue. ser nada.
voy a decir lo mismo, un porcentaje similar al de hace rato, 3%. Ok. Ay, aquí el mundo te va a dar una buena noticia. Entonces, no, 10%. Ah, ok. Que igual es muy poco. Digo, bueno, 10%, sí es poco, pero yo sí estaba pensando 10%. que... Piensen que, digo, también hay tipos de plástico y hay unos más fáciles de reciclar que otros. Ya sabrán que ahí abajo, ¿no? Tiene simbolito de reciclaje y un numerito que parecería una clave y pues depende mucho del país que se recicla y que no. Pero bueno, el PET, que es como las botellas de plástico, que sabrán, México somos el primer consumidor de botellas de plástico del mundo. ¿Es neta? Sí, sobre todo por el agua embotellada. Qué barbaridad, qué asco. No, sí, está canijo. Bueno, el primer consumidor de botellas de plástico del mundo, el PET, que debería ser es lo más fácil de reciclar en teoría. Bueno, aquí en México se recicla menos del 30% del PET. Entonces, sí piénsensela varias veces en tener es un gesto muy pequeño, pero tengan un bote de agua que rellenen, ¿no? No anden comprando botellitas de las de 350 mililitros, o sea, que es como ridículo, 2 tragos de agua. Sí. Pero bueno, para no quedarnos solo en el plástico, porque hay mucho que hablar en este programa, bueno, en esta radiografía que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Del antropoceno actual, pues ya no nos queda ninguna duda que nos encontramos en el proceso de una sexta extinción masiva, ¿no? Eso ya no, espero que todos tengan claro. Eso quiere decir que se espera que en las siguientes décadas, pues a lo mejor se extinga más del 60% de los organismos vivos, porque para alcanzar una extinción masiva tienes que sea más del 60%. Ah, ¿no? ok. Ha habido unas extinciones masivas previamente brutales. Ha habido una extinción en que se extinguió el 95% de lo que estaba vivo, ¿no? Esperemos no lleguemos a ese grado. Pero bueno, aquí se puede especular que es un proceso de extinción masiva por la tasa de extinción y por la velocidad a la que está aconteciendo y por la aceleración que está tomando. Entonces, ahorita está esto de la lista roja. No sé si ustedes conozcan, pero está la lista roja de la IUCN. Ahorita se los ponemos aquí en nuestro Twitter, @masajecerebral, para que puedan encontrar ese portal fácilmente, que es pues una organización que se da la labor de hacer prospecciones de las distintas especies y sacar los números correspondientes. Y bueno, ahorita mismo hay 30,000 especies de seres vivos en peligro de extinción. Ahora, cuando dicen aquí seres vivos, pues estamos hablando de seres vivos macroscópicos, ¿no? Plantas, hongos, animales, en fin, pero no tomamos en cuenta los microscópicos, que a lo mejor están todavía peor. Pero bueno, ¿Qué puede ser? Dentro de los que evalúa la lista, porque además tampoco puede evaluar a todo, pero bueno, dentro de los que evalúa la lista hay 40,000, perdón, ya llegó, es que estaba en 39,000, ahora ya está en 40,000 especies en peligro de extinción. Imagínate, 40,000 especies. Y esto representa el 30%, una tercera parte de todas las especies que se evalúan. Entonces ya ahorita el 30% de las especies evaluadas están en riesgo crítico de desaparecer. Y piensa tú eso, o sea, nada más puede ir para peor, la verdad, porque no estamos mitigando nuestros impactos. Ahora, aquí en México, ¿por qué nos importa eso? Pues porque siempre estamos liderando esa lista. Durante las últimas décadas, México siempre está en los primeros 5 lugares. El año pasado, la lista la lidera Madagascar, luego Ecuador, luego México, somos tercer lugar. No. Luego Indonesia y luego Malasia. Y si ya amplías el espectro, ¿no? Y dices los 10 primeros lugares, bueno, pues hay 3 países latinoamericanos y Estados Unidos, o sea, son 4 de este continente. Claro, somos países megadiversos y por eso claro. A lo mejor. Pero bueno, es muy triste, ¿no? México siempre en el medallero de la ignominia. Gracias. Es muy triste porque además todo esto tiene que ver claramente con, no solo es el plástico, es nuestra producción de energía, ¿no? Nuestra demanda de insaciable energía y cómo la producimos. Y bueno, ese es un debate relativamente actual en el cual también, pues no es que el carro eléctrico que se promete como una de las grandes soluciones, realmente vaya a ser una solución. El carro eléctrico la electricidad no es gratuita en términos ambientales, al contrario, ¿no? Es muy costoso en términos ambientales y también fabricar un automóvil, sea de combustión interna o sea eléctrico, tiene una huella brutal. Y si ya no es un automóvil, sino la planta vehicular mundial, que está en el orden de los... ya sabes, ¿no? O sea, miles de millones de automóviles. O sea, ahí la solución real es transporte público y bicicleta.
Punto. O sea, háganle como quieran. En realidad, si suplantas la planta vehicular por autos eléctricos, pues en realidad no estás solucionando realmente el problema, ¿no? Entonces, ahorita que volvamos, hablamos tantito de energía, ¿no? ¿Qué porcentaje si quieren con pregunta, otra pregunta? Venga, ya que estamos venga. en la moda de los porcentajes. Va. ¿Qué porcentaje de energía a nivel mundial sigue proveniendo del carbón? Del carbón, ¿eh? O sea, estamos hablando del carbón. Ok. Va. ¿Qué porcentaje de energía actualmente Eléctrica, ¿no? proviene del carbón? Sí. Moño. Bueno, vamos a nuestro último corte de este masaje cerebral y regresamos aquí en Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos de vuelta en el último bloque de este masaje cerebral dedicado a darnos un golpe de realidad. A darnos un golpe de realidad de en dónde, rediantres, estamos parados no solamente como especie humana, sino con todo lo que nos rodea, porque no estamos solos, muchachada. Y sí, justamente una de las cosas que pensé o he pensado, y seguramente varios allá afuera también mientras han escuchado lo que ha pasado en este programa, es que no es coincidencia que Don't Look Up haya salido y haya sido un hitazo en el canal ese de streaming, porque pues tienen, por ahí va, ¿no? Digamos que el mensaje tiene más o menos, pues está armado alrededor de por dónde vamos. Y nos estabas preguntando, mi queridísimo Andrés Cota, antes del corte, el porcentaje de energía que todavía se echa a andar con carbón. Exacto, ¿no? exacto. Yo pensé que ya ni se usaba, fíjate. No, hombre. Digo, para que saquen ahí una conjetura con respecto al auto eléctrico, pero bueno. O sea, sí. ¿Porcentaje? ¿Me puede? ¿Porcentaje? Las otras son eólica, nuclear, solar, Sí, pero hidráulica. eso sigue siendo, o sea, piensen que el 80% de la energía primaria que se consume en el mundo en este momento, de la energía primaria, proviene aún de combustibles fósiles, el 80%. Y bueno, a pesar de ir a la baja, porque hemos, por suerte, empezado a migrar del carbón como fuente primaria de energía eléctrica, pero sigue siendo muy significativo. Si es el 80% de combustibles fósiles, entonces el carbón estará en el orden de el 20%. Más, una tercera parte, ¿no? 30% de la energía eléctrica sigue proveniendo de quemar carbón, mi querido Claudio. Entonces, bueno, pues ya sabrán. Y además, digo, los hidrocarburos, ¿no? Gas, petróleo, lejos de ir a la baja, siguen a la alza. No sé si lo hayan registrado, pero la semana pasada estuvimos en el precio más alto de barril de petróleo de un buen rato, y en algunos países de la historia, ¿no? El año pasado, pues fueron incrementando, ¿no? El gas natural se quintuplicó y el petróleo subió 70% con respecto al año anterior. O sea, es como cruzado el cable a veces de lo que pensamos, ¿no? De esta cosa ecologista. Pues los gobiernos dicen una cosa por un lado y las empresas, el greenwashing, ¿no? Acuérdense lo del Oxxo, que si gasta luz o no gasta luz. ¿Por qué es importante si el Oxxo gasta luz o no gasta luz? Por muchas cosas, porque ya es una cadena, tienen más sucursales que Starbucks en Estados Unidos. Ya es la segunda cadena con más sucursales aquí en el ¡Wow! continente. ¿Neta? Sí, tienen un montón. Entonces, bueno, y obviamente gastan un montón de luz. Y obviamente no tienen refris ahorradores, ¿no? Claro. O sea, todas estas cosas que, o ya saben, Bimbo, que tiene, por decir algunas, ¿no? Todas las marcas son un poco así. Y Bimbo ahora dice que sus coches andan con energía eólica. Ajá, me gustaría ver una tabla real, ¿no? Y que se le hiciera una prospección real de cuánta, a lo mejor sí usan algo de energía eólica, ¿no? Pero cuánta. ¿Qué porcentaje? O sea, Ajá. y como todo, las energías renovables, pues tienen sus propias huellas ambientales, ¿no? O sea, son unas discusiones ahí en vivo. Ya pues, tuvimos, de ¿no? hecho, un programa que también pueden ir a revisar de energías. Desastres climatológicos, sí. ¿Verdad? Pero bueno, fíjate que, para no ir más lejos, ¿no? El pasado 9 de agosto, el panel del calentamiento global de las Naciones Unidas emitió un código rojo de alerta para la humanidad.
declarando que debido a nuestras actividades se están observando cambios en todo el sistema climático de la Tierra. Cambios que ya son irrefrenables, ¿no? Como el aumento del nivel del mar, por ejemplo, sin precedentes en cientos de miles de años y cuyas consecuencias seguirán manifestándose durante décadas, si no es que siglos, ¿no? O sea, así tuviéramos la facultad, que no la tenemos, pero tuvieras la facultad de un freno de mano en este instante, así de... El sistema planetario, pues es un proceso climático, ¿no? No es que en ese momento, ya, no, o sea, es como que la suerte ya está echada, ¿no? O sea, ya estamos pagando la consecuencia de actos pasados y eso seguirá sucediendo. Entonces, de alguna manera parece que estamos alcanzando ese punto de no retorno, ¿no? Que llevamos alcanzando ya un rato y aún así, pues no terminamos de agarrar la onda, ¿no? O sea, tú viste, no sé, yo seguí la conferencia de las partes, ¿no? La COP21, que fue en Glasgow a finales de octubre del año pasado, principios de noviembre, que es este summit internacional en que van los países, ¿no? 195 naciones fueron en esta ocasión. Se dan cita y obviamente todos llegan en avión, ¿no? Las delegaciones de todos los países llegan en avión a la cumbre climática, que es como que ya, o sea, no sé, no tiene sentido, ya, es un ¿no? chiste. Ahí tienes que van a cambiar el asunto del clima. En favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible y viajan en avión todos, bueno. Ajá. En fin, la verdad es que deja mucho que desear. O sea, está lleno de promesas huecas, ¿no? Sin ir más lejos, Bolsonaro, su amigo Jair Bolsonaro, y la delegación ultraderechista de Brasil, bueno, estuvo ahí asumiendo compromisos por el bien, ¿no? Y luego regresaron a Brasil y 3 días después de que regresaron a Brasil, se liberó la noticia de que la desforestación en el Amazonas el año pasado ha sido la peor en décadas, ¿no? O sea... no solo no reducida, sino aumentó 22% y es la tasa más alta de destrucción de bosque desde 2006 que se registra. Fíjate, nada más para que se den una idea, entre agosto de 2020 y julio de 2021, o sea, poquito menos de un año, esta deforestación del Amazonas fue de un área de 13.2 kilómetros cuadrados, que eso hace cuenta 10 veces el tamaño de Nueva York, para que se lo imaginen, ¿no? Está muy canijo. En fin, les diría que para quienes quieran seguir indagando en esto, porque es muy importante tener claro estas cosas, lo hemos dicho ya, se pueden buscar un muy buen libro que se fue publicado el año pasado que se llama Capitaloceno, de Francisco Serratos. Está ahí disponible en sus librerías de confianza. Capitaloceno, lo publica Festina Publicaciones. Y es una historia, pues, de reciente de nosotros, pero está bueno porque es una historia un tanto radical de la historia climática, porque plantea ahí Serratos que no es el antropoceno, sino el capitaloceno, porque no todas las comunidades humanas ¿no? Terminan encochinando, empuercando el lugar en el que viven, ¿no? Y bueno, un poco su planteamiento ahí, lo podrán ver o no, es desde cuándo empezó. O sea, un poco que el neoliberalismo empezó desde mucho antes, las bases neoliberales, ¿no? Que es esta explotación a mansalva. Y también pueden seguir a Francisco Serrato. Esta es una gran cuenta para ir pues, viendo datos, estar al día, que es @antropocentrista. Si no lo siguen ya, síganlo, @antropocentrista. Y ahí Francisco, pues diario va echando cosas. Él se denomina a sí mismo humanista ambiental. Y eso me gusta, esa postura. Está, ¿no? Bonito. Entonces ahí se pueden estar dando pues, un baño de realidad. Insistimos, la ignorancia no exime de responsabilidad. Está muy bien tener presente, bueno, si se dan sus baños de media hora con agua caliente, pues cómo están abandonando al problema, ¿no? Y si bien la solución, y luego vamos a un programa de soluciones, y luego algún día discutimos por qué es importante, porque, bueno, es importante intentar conservar lo poco que queda, pero digamos, sí, los aportes personales, las decisiones personales abonan, pero no pueden ser la solución. La solución está en las políticas públicas. Claro. Pero mientras tanto, pues uno ahí pone su granito a como pueda, ¿no? O sea, intenten en serio evitar los plásticos de un solo uso lo más posible. Lleven un topper en la mochila y si se quieren, que quieren unas quesadillas para la casa, traen su topper y llenan su topper y le bajaron un poquito a la huella. Y esos poquitos, pues sí, van abonando, poco a poco, ¿no?
Pero bueno, ya saben, yo soy Andrés Cota Iriart, me pueden encontrar ahí en @CotaIriart, a Claudio como @Claudífonos, #masaje cerebral, y pues acá seguiremos, para bien o para mal, trayendo para ustedes, ¿no? Reportes del mundo hoy en día. Carnal, pues muchas gracias por el golpe de realidad. Luego es difícil dar las gracias cuando hay tan poca luz, digamos. Pero creo que es necesario darnos cuenta y sí, recalcar aquello de que no, una cosa no quita la otra, ¿no? Busquemos que haya políticas públicas que hagan impactos menos salvajes o que se reduzcan en general, pero eso no quiere decir que nosotros como individuos y en nuestras comunidades pequeñas no podamos hacer cosas. Entonces ya encontraremos otro espacio, porque este programa se acaba aquí, para seguir dando alternativas y debatir las cosas que sean debatibles alrededor de esas alternativas. Pero bueno, pues carnal, muchísimas gracias por sus oídos. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto ha sido todo. Están en Reactor 105. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor